Hola, ¿qué tal? Esta es mi pecera tropical de 60 litros. Podemos observar algunos ejemplares como aquel bagre anguila. Son dos ejemplares y acostumbran a enterrarse en el sustrato durante largos periodos de tiempo para después salir a tomar un poco de aire. De la misma familia podemos encontrar a un pez gato de velo albino. También son dos ejemplares, uno albino y uno normal que se encuentra por ahí escondido atrás. En la parte de arriba podemos encontrar un pez cebra transgénico que se les conoce en los acuarios, un pez de la variedad Molly y uno Mickey, que es aquel naranja. Mickey por unos unas formas que tienen en la parte de atrás de las aletas que lo hace parecido a Mickey Mouse. Aquel de atrás, un pez sumatrano, en este caso hembra, se sabe por su coloración y por su abdomen como inflamado. En la parte superior siempre estará el pez hacha, siempre en la parte superior. Pez hacha por su característica forma. Bueno, esta pecera tiene un filtrado a base de carbón activado, eh, un poco de guata y una esponja negra que no sé exactamente el nombre, que es clásica en los filtros. Hace una filtración mecánica, química y biológica. No, perdón. Física, mecánica y biológica. En las plantas, todas son artificiales, a excepción de la de la parte derecha, que es esta, que se llama Elodea candensis. Esta es una planta muy útil para cuando nosotros nos vamos 1 o 2 días que no estemos en casa o algo y pueden comer de aquí. La iluminación consta de una lámpara LED que ilumina mejor que un tubo tradicional para iluminar. El sustrato puede ser entre los 3 y los 5 centímetros y de preferencia si se tienen plantas naturales como en el caso de la elodea, más fino para que tenga espacio, para que no se le dificulte tanto enraizar y así tener una mejor vida útil. Todos estos peces son tropicales. Eh, Ninguno pasa los 6 centímetros a excepción de los dos ejemplares de bagre anguila, que se encuentra ahí atrás uno nada más. Como ya dije, la dimensión del acuario es de 60 litros. Nosotros debemos de tomar en cuenta al momento del montar el acuario límites naturales, como en este caso un límite natural sería el tronco. La parte trasera del tronco alberga cierto tipo de peces más territoriales, que en este caso serían únicamente los pez monja. Ahí se puede ver, no se puede. Ah, sí. Un pez monja albino y hay otros dos
normales. Ya se ven. Sí, están siempre escondidos. En los cambios del agua, cuando cambiamos, podemos dejar el 20% del agua para así conservar las bacterias benéficas que ayudan a un buen desarrollo de radicular, de por ejemplo, de las plantas, una buena digestión y una buena calidad de vida para los peces. Cuando nosotros cambiamos totalmente el agua, podemos hacerlo cada año solamente. Y los cambios de un 80% los podemos hacer tranquilamente cada 2 meses. La alimentación, una buena alimentación se da desde una vez en la mañana. Se calcula lo que tú le des a tus peces para que se alimenten en 1 minuto, lo que les des y no quede nada. Eso es la cantidad que siempre debes usar para que no haya desperdicios. En caso de haber desperdicios o alimento que se vaya para la parte baja del acuario, están estos peces gato que se dedican a comerlas o se van al sustrato que después es aprovechado por las plantas. El fondo es un fondo rocoso, como se puede observar. La temperatura óptima es de 27 grados en este tipo de acuarios. Oscila entre los 25 y 28. Los acondicionadores del agua, se usa el anticloro, el verde malaquita y el azul de metileno. El verde malaquita se utiliza cuando hay presencia de hongos o cuando hay algún tipo de parásito en el pez. Y el azul de metileno se puede utilizar para una buena coloración del agua y para la prevención de estos agentes patógenos. El anticloro normalmente se administra 1 gota por cada 2 litros. Y hay otras gotas que son antiestrés. Para cuando hacemos un cambio de agua, las podemos poner en el acuario para que los peces se mantengan relajados y después no mueran. Eso es lo que provoca cambiar drásticamente toda el agua y todo totalmente. Por eso se debe hacer cada año. Se les puede poner también vegetales como, bueno, calabazas, pedacitos de vegetales y serán pepino al fondo o flotarán y ellos estarán ahí, pero de vez en cuando nada más. La compatibilidad entre estas especies es buena, a excepción de tal vez el pez molly, que es muy hostigoso con los demás, pero todo se encuentra tranquilo también. El cepillado del vidrio se debe llevar a cabo cada aproximadamente 2-3 semanas para evitar que las algas se propaguen. Hay peces que también se dedican a comer estas algas. El cambio total del agua cada año. El tronco y la piedra es meramente decoración. Así como ya lo mencioné, son límites naturales de territorio. Y este es un acuario tropical montado.
Hasta la próxima.